El amor, la pasión y el sexo. Crear, amar, destruir. Y con ello el abandono, la pérdida y el dolor. Una alquimia que impulsa la creatividad de los genios. El impulso del deseo tan innegable e inexplicable como el propio amor. El deseo dura lo que dura, mientras que el amor puede durar toda la vida, aunque ya no exista, aunque ya no esté. Lo que la primavera hace con los cerezos. Marta Robles es nuestra invitada de hoy en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rosa. Bien hallada, es un lujo estar contigo siempre. Pues un placer. Los atormentados, porque has incluido una serie de temas con unos autores que tienen mucho que decir. Yo me imagino que tu documentación ha sido ardua, voy a decir que divertida, que habrás descubierto cosas que te habrán dejado un poco, no sé, onnubilada, voy a decir. Y voy a empezar con los atormentados, si te parece. Me parece muy bien. Solo decirte que toda la documentación, que es mucha, son 15 páginas de bibliografía, se suma a mi propio background, que es una palabra muy periodística, pero que es cierto, a mi cultura general y a mi curiosidad de siempre con respecto a las vidas, obras y peripecias de los grandes creadores que siempre me han llamado la atención. Yo creo que es un acierto personalmente saber cuando estás viendo una obra o estás escuchando una pieza de música o estás leyendo un libro, saber qué hay detrás de ese autor, cuál es esa mirada, qué le ha llevado hasta ahí. Desde luego, porque así la puedes interpretar de una manera o de otra. Aunque también creo que las obras son de los que las contemplan, las leen, las miran, etcétera, etcétera. Quiero decir que al final nos empeñamos en buscarle significado a un poema y ese poema, cuando es nuestro, cuando ya lo leemos, tiene otro, que es el que nosotros le damos. El dolor, el miedo, la angustia, el amor no correspondido son más fructíferos que la propia felicidad. Tormento y creación van de la mano. Te voy a nombrar a uno. No te lo voy a contar, no te voy a decir quién es, pero vas a saberlo enseguida. Hablamos de un enano, un putero que además de acostarse con ellas, las pinta y las analiza. Lo único bello que emerge de este artista es la pintura. Lo que pasa es que a Toulouse-Lautrec yo no le llamaría putero y tampoco le llamaría enano, porque él no tenía acondroplasia como la gente se pensaba, simplemente se cayó, tuvo un accidente, se rompió una cadera y eso hizo que creciera menos, pero no tenía acondroplasia, ¿no? Que hubiera dado igual, a mí me hubiera dado exactamente lo mismo, pero vamos, que hay gente que piensa que sí y no es cierto. Y luego lo que pasa es que él vivía con las prostitutas, o sea, además de acostarse o no con ellas, vivía con ellas, las pintaba, reflejaba sus vidas y ellas eran sus protectoras, era una especie de protección de uno al otro y del otro a la una, con lo cual no creo que ese suele ser el ejercicio habitual de los puteros, que lo que hacen es comprar carne y además despreciarla. No era el caso de Toulouse-Lautrec. Además decías que las prostitutas se atreven a mostrar al mundo lo que la sociedad se niega a reconocer y por lo tanto no existe, como era el lesbianismo, que solamente se llevaba a cabo siempre y cuando alguien lo pedía. Así, bueno, es que en ese momento las prostitutas siempre hemos tenido esa visión hipócrita sobre las mujeres que han ejercido la prostitución. Qué bien que existan y que estén ahí, pero es que no son mujeres, es como si no fueran mujeres, son prostitutas, no son mujeres. Entonces ellas pueden hacer otras cosas que al resto les están absolutamente vedadas, entre ellas el lesbianismo. Entonces, como estaba absolutamente penado, pues las únicas que se atrevían a mostrarlo eran ellos, y a veces por la voluntad de sus clientes. Eso es. Amor y muerte, la pasión como denominador común. Escribe con la derecha y pinta con la izquierda, como si una u otra actividad correspondiera a los dos lados de su personalidad. Ella solo mata en los libros, pero a su lado muere la gente. Es verdad que Patricia Highsmith tiene ese diario brutal y es verdad que escribe con una mano y pinta con la otra, pero claro, eso es una de las cosas sorprendentes de ella, pero es que en realidad ¿qué no es sorprendente de Patricia Highsmith? Que tenía como animales de compañía los caracoles. Es una cosa realmente brutal, ¿no? Si Patricia Highsmith es una persona tan extraordinaria en su mundo interior,
que es capaz de hacer que un malo perverso y malísimo nos resulte arrollador y simpático y atractivísimo, ¿no? Como es su Ripley. Sí, es verdad. Simenón. No es vicio sumar el número de mujeres con las que saciaba el hambre sexual. Era una necesidad, la de comunicarse y escribir cientos de novelas. Bueno, para empezar, creo que Simenón era uno de estos que decía que había tenido más relaciones de las que había tenido, porque él dijo que estuvo con 10.000 mujeres y yo francamente lo dudo porque no sé si le daría tiempo. Si tuvo tiempo suficiente, sí. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de novelas, relatos, etcétera, etcétera, que escribió, y teniendo en cuenta que este hombre, bueno, tardaba poquísimo en escribir, ¿no? Era una cosa verdaderamente sorprendente, pero sí que es verdad que necesitaba las mujeres para escribir. Y es muy sorprendente cómo escribía las relaciones de pasión en sus novelas en línea y media. Línea y media. Línea y media, que eran sobrecogedoras, cortantes, ¿no? Es un tipo, en fin, oscuro. Sí. A este yo no lo catalogo dentro de los atormentados, lo pongo dentro de los más negros. Sí, estamos en los más negros. De los más negros, sí. Y es como Patricia Highsmith, que también está dentro de los más negros. Y bueno, es que son dentro de los más negros quizás los mejores escritores de género, o por lo menos los que más me interesan a mí. Vamos con los asesinos. Matar a un personaje en las novelas a menudo como venganza. Muertes de mentiras, aunque no siempre, porque a veces los cadáveres son reales. Los artistas no solo aman, también matan. Caravaggio a mí me ha impresionado su biografía, o sea, yo ni de lejos sabía que este personaje era de esta manera. Era vehemente, pasional, imprevisible, iracundo y pendenciero. Lo que más me... fíjate que yo creo que sorprende mucho que Caravaggio matara a su oponente de pala corta, que era una especie de tenis extraño que tenían entonces. Lo mató de una manera fortuita porque en realidad le dio una estocada en los testículos y se acabó desangrando, ¿no? Sí. Pero en realidad parece ser que, como cuento en el propio libro, parece ser que tenía algo más contra ese señor, que era posible que fuera proxeneta de las mismas prostitutas a las que él frecuentaba. Alguna de ellas era su pareja, y curiosamente esas mismas prostitutas y los pobres y toda la gente más desgraciada era la que recogía y colocaba en los cuadros para las iglesias. O sea, todas las vírgenes, los santos y tal estaban hechos con las caras de los personajes más degradados de la sociedad. La historia de Caravaggio es durísima desde el principio, desde su propia infancia, y es un verdadero atormentado de un absoluto genio. Una sorpresa es Pauline y Juliette. Planear un asesinato como quien prepara una fiesta de cumpleaños. Pauline y Juliette. Es tremendo. Yo siempre he dicho, y en alguna ocasión hemos hablado de esto por alguna otra de mis novelas, que la adolescencia es un periodo oscuro y tenebroso del ser humano, que no la recordamos porque si la recordáramos nos aterrorizaría incluso saber que nuestros hijos pasan por ella, ¿no? Es un periodo muy oscuro del ser humano, y es en ese momento en el que Pauline y Juliette son amigas, son dos niñas con mundos muy poco compartidos con los demás. Ellas han estado enfermas, tienen sus problemas, están muy unidas por todo, y sobre todo están unidas por la escritura. Y cuando los padres de una de ellas se deciden separarse y ellas piensan que se van a separar, inmediatamente intentan, como sea, vivir juntas. Sí. Los padres no quieren de ningún modo, primero porque es imposible, porque una niña va a ir aquí, la otra allá, y ta. Pero además de eso está la sombra de la sospecha de que entre ellas pueda haber algún tipo de relación que llegue a lo sexual o que sea distinta, y entonces ya eso les preocupa una barbaridad. Y ellas, ni cortas ni perezosas, en ese mundo paralelo que tienen, preparan con todo lujo de detalles el asesinato de la madre de una de ellas, la que precisamente ha sido la que les ha mandado al psicólogo y la que les ha dicho que no van a vivir juntas de ninguna manera. Y lo hacen de una manera aterradora.
aterradora. Sí. Y es terrible porque, claro, este episodio vuelve loca a la sociedad australiana. ¿Qué ha pasado con estas niñas de 15 años que de pronto cometen este crimen atroz y matan a la madre de una de ellas a golpes? A 45 golpes le dan a la madre. Es una cosa brutal hasta que la matan. Sí. Bueno, pues eso es tremendo, pero lo más tremendo es que pasan, pues no sé cuántos años son, 2 décadas, hasta que de pronto un cineasta se encuentra con una de ellas, con Pauline, recupera su diario y hace esa película tan famosa que es Criaturas Celestiales. Y a partir de ahí, ¡pum!, se descubre todo el pastel y se da a conocer que la otra niña, Juliet, era ni más ni menos que Anne Perry, que es una de las plumas de género negro más reputadas en el mundo anglosajón, y ella, una mujer respetadísima que vive con 20 gatos y llena de flores en una casita campestre. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Oye, pues sigue siendo igual de reputada y de valorada, sí, y de seguida, ¿eh? Fue un momento malo. Fue un momento malo, caray. Los más promiscuos. Hay un personaje que yo creo que es el prototipo, que es Hemingway. Tú lo describes muy bien, ¿no? Dice, le gusta el boxeo, la caza, la pesca, los toros, la guerra y, por supuesto, las mujeres. Pero tiene su particularidad que no tienes por qué contar si no quieres. Es que yo creo que es mejor que la descubran, porque además corresponde a distintas teorías que yo he indagado, ¿no? El tema de Hemingway. Lo más sorprendente de Hemingway es que estuvo en todas partes. Exacto. Eso es increíble. Pero sí que es verdad que a mí los machos que son demasiado machos y que están permanentemente mostrando su cualidad de machos y que tienen que ser promiscuos para demostrar que son machos, siempre me llenan de dudas. Hay una nota discordante. Ahí lo dejo. Lo dejamos ahí. Ahí lo dejo. Mujeres fatales. Todas las mujeres somos fatales en cuanto decidimos quiénes queremos ser, dónde y con quién queremos estar y sobre todo a quién queremos amar. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El único fuego al que nos llevará a ser malas será al de la pasión que queremos probar o potenciar las creaciones de aquellos a quienes amamos. Está Alma Mahler. ¿Qué puedes contarme? Bueno, Alma Mahler es una mujer bastante particular. Para empezar hay que decir que Alma Mahler podía haber sido una gran artista. Y Alma Mahler no es una gran artista porque vive en el tiempo en el que vive. Sí que es verdad que ella cae en momentos de tremenda pasión que a lo mejor le resultan más terribles, pero ella hace vivir situaciones terribles a los suyos. Al propio Mahler, es que esta es una mujer llena de contradicciones. Ella, que era antisemita, y resulta que tiene dos de sus maridos son judíos. Y los dos son reconocidos, uno es escritor y el otro es Mahler, que es músico, pero realmente es muy sorprendente, ¿no? que esta mujer tuviera dos personas judías cuando en realidad no quería serlo. Luego es muy curioso porque cuando se va con el arquitecto, esta mujer además, una de las cosas más graciosas que tiene Alma Mahler es que ella desde el principio tiene en su casa muchas relaciones con todo tipo de intelectuales y artistas. Se besa con Klimt, pues eso, conquista al propio Mahler, después se va con Gropius. Lo conoce y tiene una pasión con él, pero vuelve con Mahler porque le interesa más. Luego tienes la historia con Kokocha. Es una mujer vampira, de alguna forma la describes así. No sé si es una mujer vampira. Alma Mahler es una mujer que necesita tener admiración, una sobrada admiración por la persona que tiene al lado, pero al mismo tiempo necesita que esa persona le dé reconocimiento social a ella misma, ¿no? Lo curioso es su final, que al final es cuando ella tiene su reconocimiento por ella misma, pero mira, no sé si vale la pena, ¿no? Eso digo, esto se iba a decirte. Maniáticos, fetichistas y depravados. Contamos poquito, pero hay una línea entre los actos y el pensamiento que establece los límites entre la fantasía y la perversión sexual. 16 de junio de 1904. Nora y James Joyce. Es una de mis historias preferidas.
esa pareja del 16 de junio, esa orilla del río, ese turbador encuentro que tienen, casi sin palabras, ya con sexo desde el principio y en un ambiente tan literario. Maravillosamente contado, por cierto. Muchas gracias. Ese es un momento excepcional el desencuentro y es una relación excepcional la que tienen. Y desde luego, si hay una mujer que ha sido inspiradora de la obra de un hombre, es Nora Barnacle, su Irlanda portátil. Esta mujer, tan apasionante, por otra parte, que es igual que la Molly de el Ulises de Joyce, que habla sin puntos ni comas. Sí. En fin, es una mujer de extracción social más bien baja, o sea que no tiene... Pero a mí me parece apasionante la relación. Y me parece apasionante también esa correspondencia que tienen pornográfica desde que se conocen hasta el final de sus días. No sé cómo hacen para tener esa pasión tan absoluta. Sí, porque se supone que se agota, ¿no? Porque se supone que la pasión se agota. Pues no es el caso. Pero en su caso no. Es una historia fascinante la de Joyce y sí, Nora. Es verdad, ¿eh? Misóginos, maltratados, machistas y malvados. Un niño perdido en el cuerpo de un adulto que busca el amor femenino. Un borracho y un genio. A mí me apasiona este escritor, pero no sabía de su vida. Bukowski. 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 ¿No sabías de la vida de Bukowski? No llegaba hasta este punto. Bukowski es uno de los personajes más tiernos de este libro. Es verdad. Bukowski a mí me da mucha pena y mucha angustia porque es verdad que se porta mal con sus parejas y las maltrata, y es verdad que hay una escena de Bukowski terrible grabada además en una entrevista y todo lo que tú quieras. Pero es que Bukowski le maltratan de niño, lo cual no es óbice ni cortapisa ni valladar, como dicen aquellos, pero realmente eso le marca muchísimo. Y luego es que las mujeres también están con él por interés, también le traicionan, tampoco le quieren, o sea que al final es una relación de maltrato de ida y vuelta, ¿eh? Sí. O sea, él es maltratador, pero él es muy maltratado también por las mujeres. Y sin embargo creo que él tenía, claro, como escribía de esa manera que escribía y decía esas barbaridades y a veces es tan soez y a veces es tan tal, pues yo he querido poner ahí el pájaro azul en el libro para demostrar. Es un gustazo leerlo. Que es enternecedora la figura de Bukowski, su interior, ese niño que siempre llevo dentro y que nunca creció. Es verdad, es muy bonito además. Los más liberales, también vamos a decir muy poquito. Hay una conciliación entre la fidelidad y la libertad. Simone de Beauvoir y Sartre. ¿Es preciso que me cuentes hasta el último detalle de cada uno de tus romances? Yo creo que se puede llegar hasta ese punto. Bueno, a mí eso me parece terrible, pero es que eso lo imponía él. Sí. Eso lo imponía él porque le parecía que era parte de la relación que tenía, ¿no? Y además a él le parecía que era lo normal contarlo porque precisamente tenían esa relación tan de verdad que tenían que contarlo. Si es que una cosa era el amor esencial y otra los tangenciales. Desde luego. Y eso era lo que él decía, y claro, esa diferencia yo creo que a ella le debió costar adaptarse. Pero perdóname, ya que estamos aquí en las relaciones de los más liberales, yo tengo que nombrar a Allen Ginsberg y a Peter Orlovsky, porque de verdad que para mí es excepcional pensar que hay una relación entre dos hombres que dura toda la vida, que es una relación de amor total, y que resulta que uno de ellos es homosexual y otro de ellos es heterosexual. Entre ellos hay sexo, pero ellos tienen una relación abierta y tienen sexo con los demás. Y se quieren toda la vida, con lo cual tenemos que entender que es que se quieren las personas. Exacto. Se quiere a las personas, no a los sexos. Eso es. Equiláteros, isósceles o escalenos. Robert y Clara Schumann y Johann Brahms. No desearás a la mujer de tu protector.
Ahí lo dejo. A saber qué pasó ahí. Ahí lo dejo. A saber qué pasó ahí. Eso Esa es una historia que no sabemos, ¿no? Yo creo que Brahms siempre estuvo muy agradecido a su mentor, a Schumann, pero que tenía unas ganas a Clara que si no la tuvo más cerca de lo que tenía que haberla tenido, se debió quedar con muchísimas ganas. No lo sé, ahí lo dejo. Ahí lo dejamos. Hemos hablado de amor, ya vamos a acabar. ¿El amor es un invento, Marta? Hubo un Safo de Lesbos, describió este alboroto de emociones que no es otro más que estar enamorada. Pero fue ella realmente la que fue capaz de escribirlo, la que fue capaz de ponerle nombre a lo que estábamos sintiendo. Así es. Así es. Claro, date cuenta que también en la Grecia antigua no te creas que se valoraba demasiado el amor, porque el amor distorsionaba mucho. O sea, lo que se valoraba bastante era la relación de amistad entre dos hombres, pero el amor a las mujeres, pero si en la Atenas del siglo V a.C. las mujeres decentes estaban todas encerraditas en su casa. Las únicas, y los hombres cuando salían a departir salían con sus amigotes y si no con las etairas, a las que no podían amar, solo desear. Ya, claro. Cuidado, o sea, que es una cosa curiosa. Sí. En ese momento, ese invento, entre comillas, de lo que llamamos amor, es que no, por más que clasificaran el amor y de una y otra manera, yo realmente creo que no les parecía demasiado interesante. Y bueno, Safo, yo creo que se fijó y simplemente describió, y mira que nos ha llegado poquito de lo de Safo, simplemente describió lo que hasta ahora se siente en el arranque del amor, esa pasión, esa tal, esa cual. Pero es muy curioso porque Safo hasta habla de los queer de alguna manera, o sea, habla de todo, ¿no? De todo lo que ya hemos hablado del amor y hablo Safo. Amar y ser amados, desear y ser deseado, incluso siendo los más malvados. La inspiración es más fuerte cuando el escenario no es idílico ni armonioso. Es prácticamente lo que genera al artista, ¿no? Que sea capaz de poner en su obra lo que está sintiendo. Si es más doloroso, es menos fácil, la inspiración es mejor. Creo que realmente sí que hay quien necesita sufrir para crear. Creo que hay veces que la vía de escape del sufrimiento es la creación, y cuando hay un genio, eso hace, ese sufrimiento les sirve de enorme inspiración. Pero hay otras personas que también el amor les hace florecer. Es verdad, necesitas estar enamorado. Y hay momentos que... Y luego lo que pasa es que tenemos que diferenciar. No es lo mismo la pasión que el amor. Esa pasión que a veces te obnubila y se convierte en un estado de imbecilidad transitoria que decía Ortega y Gasset, yo creo que eso no es amor, es esa pasión enloquecida que te hace pensar solo en lo carnal, ¿no? Ese momento solo de lo carnal. Pero más allá de eso que decía Voltaire, lo que involucra cabeza, corazón y cuerpo, que es el amor, que es mucho mayor, que genera otra serie de cosas, eso también te puede potenciar muchísimo la creación y puede hacer que tus obras sean muy emocionantes. Yo lo creo. Lo que la primavera hace con los cerezos, yo diría, pobre de ti si no lo sabes. Un placer, Marta. Lo mismo digo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.